Muy buenas noches, qué alegría compartir con ustedes en este gran día, en este día en que celebramos la amistad, celebramos el servicio, celebramos los dones, los talentos de nuestro hermano José Tomás Martínez, en este día en que vamos a trabajar, en que vamos a compartir con él este gran lanzamiento. Silvia Mariela, buenas noches, qué alegría poder unirme con ustedes en la distancia para alabar juntos, para bendecir juntos, para compartir juntos el nombre de Dios. Buenas noches, Katia, y buenas noches a toda la gente que está conectada o que empieza a conectarse. Muy contenta también de compartir contigo, sobre todo de verte mejor. Para aquellos que no saben, Katia está realmente de reposo, está ahí saliendo del COVID-19, pero no quiso decir que no a esta noche. Y realmente el poder estar aquí sirviendo también contigo, bueno, nos trae lindos recuerdos, ¿verdad? De tantas misiones juntos. Así que es una bendición el poder compartir, nenita, como siempre te decimos. No, y qué alegría unirme con ustedes a la distancia y bueno, saber que para el Señor no hay distancia, para el Señor no hay tiempo, para el Señor no hay momento, a pesar de que hoy pudiera no estar en Paraguay, la alegría de saber que en medio de estar socialmente distanciados, estamos espiritualmente unidos. Ustedes desde Asunción, aquellos que se van conectando también desde los diferentes lugares, vamos a ir saludando. Si nos ponen ahí en la página de José Tomás Martínez y queremos comenzar a pedirle a la gente que comparta esta transmisión. Hoy es un momento también de formación, ¿no? Hoy es un momento de aprender. Hoy nos preguntaban a Silvia y a mí, dice, bueno, pero el libro, ¿qué va a decir? Y decían, ¿y el libro entonces es bueno o no es bueno? Y Silvia decía, pues lea, espere. Yo creo que esta noche vamos a tener alguna de esas respuestas, Silvia, si el yoga puede ser practicado o no por un cristiano, pero yo creo que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así es que yo quiero invitarle a que comparta esta transmisión. Agarre su teléfono, comparta la transmisión, etiquete a sus hermanos, a sus amigos de comunidad, haga que este trabajo pastoral de mucho estudio, de mucho esfuerzo, también llegue a otros hermanos, que no se quede solo con nosotros y que esta sea verdaderamente también una oportunidad para que todos juntos podamos aprender hacia dónde vamos caminando y hacia dónde nos llega la espiritualidad. Así que yo voy a ir saludando simplemente para ya comenzar en esta noche y darle tiempo a nuestros hermanos de Paraguay, de Argentina, de tantos países. Algunos me preguntaban, Katia, ¿esta grabación va a quedar en Facebook? Y sí, así es que no tenga miedo, comparta y cuando sus hermanos puedan, lo puede ir viendo. Así que se unen con nosotros también, Silvia, desde Santa Fe, desde Entre Ríos, desde Argentina, se están uniendo nuestros hermanos y qué bueno poder hacer, como dice la palabra de Dios. Ahí donde dos o más estén reunidos en nombre mío, ahí estaré yo en medio de ellos. Y porque sabemos que Dios está en medio nuestro, ¿qué tal te parece, Silvia, si comenzamos esta noche alabando, bendiciendo, glorificando el nombre de Dios? Claro que sí, Katia. Vamos a comenzar este tiempito, este rato de gracia, porque yo sé que va a ser una noche de bendiciones. A veces pensamos que el momento de sanación es solo cuando se ora por sanación, pero creo que siempre que también dejamos ese tiempo para la formación, nos estamos sanando porque la palabra de Dios nos va sanando. Así que queremos iniciar en el nombre de la Santísima Trinidad, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos inunde, que ponga palabras sabias en nuestros labios. Y rezamos esta oración que tantas veces lo hemos hecho. Vamos a decir juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar pidiéndole al Señor que Él nos recuerde que pelea muchas batallas con nosotros. Muchos estamos peleando batallas, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Así que con este cantito quiero iniciar, más que vencedor, pidiéndole a Jesús que Él esté a nuestro lado. Ahí donde te toca librar, ahí lo que te toca vivir, la circunstancia que te toca atravesar. No estás solo, no estás sola. Jesús está a tu lado. Y Él pelea contigo
y por ti esta batalla. Por más fuerte que sea el enemigo, por más grande que pueda parecer, si tú estás conmigo, nada he de temer. Si tú estás conmigo, yo podré vencer. Porque peleas las batallas conmigo. Tú eres mi escudo, mi coraza y protección. En ti hay victorias, en ti hay salvación, en ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Les invito a orar con la canción. Por más fuerte que sea el enemigo, por más grande que pueda parecer, si tú estás conmigo, nada he de temer. Si tú estás conmigo, yo podré vencer. Porque peleas las batallas conmigo. Tú eres mi escudo, mi coraza y protección. En ti hay victorias, en ti hay salvación, en ti soy más que vencedor. Bendito sea, Señor. En esta noche entregamos nuestras vidas, entregamos este material que sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que estás a nuestro lado, no hay por qué temer. En ti hay victorias, en ti hay salvación, en ti soy más que vencedor, más que vencedor. Soy más que vencedor. Más que vencedor. Soy más que vencedor. En ti soy más que vencedor. Amén, amén, amén. En Cristo somos más que vencedores. ¿Es así, Katia? ¿Estás por ahí? ¿O directamente ya vamos con Fray Nelson? A ver si que me dicen si está por ahí Fray. Hoy nos comparte también desde su experiencia, desde sus conocimientos. Él es un sacerdote colombiano, es dominico. Y bienvenido, Fray. Muchísimas gracias por estar aquí. Contenta de verte y de escucharte. Así que te dejo ya en esta noche donde estamos compartiendo el lanzamiento de este libro, Yoga, si un cristiano realmente puede practicar. Muchas gracias Silvia. Un saludo también para Cintia, para el querido amigo José Tomás y para todos los que en este momento están conectados con este evento. Este es un evento académico, pastoral, un evento de evangelización que yo creo que tiene que interesarnos a todos. Tiene que interesarnos porque esto significa conocer y significa aprender a defender nuestra fe. La fe es un tesoro precioso, que no nos vaya a pasar como a veces sucede con la salud. Hay personas que tal vez han llegado a valorar mucho, pero mucho su salud, pero solamente cuando la han perdido. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Es decir, que tengamos esa actitud de
de valorar lo que tenemos, lo que hemos recibido, apreciar nuestra fe. Es un tesoro muy grande. La fe es como la puerta, es la comparación que se ha hecho desde la antigüedad, ¿no? La fe es como la puerta que tú abres para que el Señor pueda realizar su plan de amor y de salvación en nosotros. Eso quiere decir que si perdemos la fe, es como cerrar esa puerta a esa bendición. Todavía podremos encontrar algunas cosas buenas. Sí, es verdad. Dios es tan generoso que Él, como dice la Escritura, hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre pecadores e injustos. Pero piensa lo que te estás perdiendo si llegas a perder tu fe o a ensuciar tu fe. Estás perdiéndote el regalo de Él mismo. Él mismo. Mira lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Es un texto que lo hemos citado muchas veces. Estoy a la puerta llamando. Si alguno me abre, eso es lo que sucede con la fe. Si alguno me abre, fíjate que lo pone en condicional. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entraré. Entonces, la fe es la que permite que no te quedes con algunas obras de Dios, sino que lo puedas recibir a Él como redentor, como salvador, como amigo, como luz de tu vida. Hay que partir de esta base. Yo creo que para comprender el esfuerzo que ha hecho nuestro hermano Tomás, yo creo que para entender por qué una obra de estas es tan importante, hay que partir de valorar la fe. El que no valora una cosa fácilmente la pierde, la descuida. Fíjate que las cosas que son valiosas siempre las tenemos a la vista. Si una persona, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy infantil, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene un reloj que es muy costoso o un celular que le costó mucho dinero, esa persona no lo deja por ahí, esa persona no lo descuida. ¿Por qué? Pues precisamente porque le costó mucho y como le costó tanto, pues no quiere correr el riesgo de perderlo. Eso es algo que no quiere hacer y por consiguiente lo cuida. Aprendamos a valorar, aprendamos a valorar lo que es el matrimonio, lo que es la confirmación, lo que es la Eucaristía, lo que es la confesión. Aprendamos a valorar los sacramentos de la fe, aprendamos a valorar la palabra de fe, aprendamos a valorar la oración de fe, aprendamos a valorar la iglesia como recinto de la fe y estoy seguro que descubriremos el valor de una obra como esta que estamos describiendo. Bueno, ¿cómo es este tema del yoga? Hoy por todas partes se le hace mucha propaganda al yoga. Y yo debo reconocer que en una época de mi vida, les estoy hablando aquí con el corazón abierto, con el corazón en la mano, en una época de mi vida yo decía, pues no es tan grave que la gente hace unos ejercicios y unos estiramientos de una manera y de otra. No es tan grave, pensaba yo. Era un ignorante. Era un ignorante. Y fue precisamente la voz de buenos fieles católicos, fue la voz de personas que me dijeron, Fray Nelson, atento, la cosa no es tan ingenua, no es tan elemental. Y yo he procurado siempre estar muy despierto y muy atento a esas indicaciones, a esas amonestaciones que le hacen a uno, porque yo pienso que cuando la gente te habla, yo creo que el sacerdote tiene que estar abierto y tiene que estar claro y tiene que estar, ¿cómo te diría? Receptivo, hay que ser receptivo. Y la razón es muy profunda. Mira, la persona, así sea sacerdote, la persona que no escucha es una persona en el fondo arrogante, es una persona soberbia. Yo le he pedido mucho a mi Dios, tendré tantos pecados, pero yo le he pedido mucho a mi Dios lo que dice el Salmo, preserva a tu siervo de la arrogancia, así quedaré libre del gran pecado. Entonces, cuando yo oí, después de alguna cosa que escribí hace muchos años, prácticamente un saludo que yo escribí
hablando sobre esto del yoga, en el sentido de que para mí, pues era una práctica extraña, pero yo no le veía tanto problema. Pero apenas alguien me escribió, yo dije, Nelson, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque nosotros como sacerdotes, nosotros como catequistas, nosotros como misioneros, nosotros como líderes católicos, nosotros, y aquí incluyo también padres de familia, profesores, es decir, toda persona que de algún modo está guiando a otra o le sirve de ejemplo a otra persona, toda persona que tiene esa responsabilidad debe tener también mucho cuidado, porque uno puede desviar a las personas del camino correcto. Hay que estar muy atentos a eso. Entonces, apenas alguien me dijo, cuidado, Fray Nelson, yo empecé a investigar y me encontré con unas cosas que me dijeron, claro que sí, yo, Nelson Medina, tengo que aprender. Y estoy haciendo énfasis en este testimonio que yo sé que en parte es humillante para mí mismo. Estoy haciendo énfasis en esto, sobre todo porque pienso en los sacerdotes que a veces por dárselas de muy avanzados y muy tolerantes y mente muy abierta, y eso no tiene problema, y aquí tranquilos todos, que todos cabemos. Un momento, no, Señor, no todo cabe. La palabra de Dios es muy clara y San Agustín la explicó muy bien. Amamos a todos, amamos al pecador, pero no amamos el pecado. Y precisamente por amor al pecador hay que rechazar el pecado. Por amor al pecador hay que rechazar el error, hay que rechazar la mentira. Te doy este simple ejemplo. Pensemos en el caso de una mamá que por supuesto ama profundamente a su niño. Y esta mamá, porque ama a su niño, detesta lo que le pueda hacer daño al niño. Es obvio. Curiosamente, hace poco me escribió una señora amiga que vive en Australia. Para quienes no sepan, Australia es uno de los países que tiene fauna salvaje notoriamente peligrosa. Seamos sinceros, la situación en Australia puede ser mortal. Revise usted en las noticias ataques, por ejemplo, de tiburones. Más de la mitad suceden cerca de playas australianas. Arañas venenosas, serpientes peligrosas, bueno, una cantidad de situaciones. Entonces me decía esta señora, ella es mamá de 2 hijos, casada, felizmente casada, y resulta que ella y el esposo consiguieron una hermosa casa. Resulta que en esa casa, como tantas otras casas de Australia, hay mucho contacto con el desierto, con zonas, llamémoslas así, deshabitadas. Yo he estado alguna vez en Australia, estuve en misión en Sydney y en Melbourne, y me consta que es así. Muchas casas son muy grandes, tienen grandes espacios también, y muchas tienen frontera, tienen límite con zonas deshabitadas. Y zonas deshabitadas por el ser humano significa zonas muchas veces habitadas por especies muy peligrosas. Bueno, toda esta historia es para decirles que esta señora se encuentra un día con una serpiente. Ahí en el jardín de su casa, en el patio de su casa, se encuentra con una serpiente. Tiene niños pequeños. Y esta mujer, por supuesto, entra en angustia y, entre otras cosas, averigua qué tipo de serpiente es esa. Una de las serpientes más peligrosas de ese país. Una de las más peligrosas. Ahora yo te hago esta pregunta. Ella, que ama tanto a sus hijos, ¿estará tranquila con que esas serpientes merodeen por la casa? Esta historia es real. Como te digo, el mensaje es de hace 2, 3 días. Esta historia es real. ¿Ella estará tranquila con eso? ¿Que haya serpientes por ahí? ¿Tú crees que ella va a decir, hay que ser tolerantes? Seamos tolerantes con las serpientes. ¿Tolerantes con las serpientes? ¿Hasta que le maten a uno de sus hijos?
Por eso enseñaba Santa Catalina de Siena una cosa muy cierta. Decía ella, amar va siempre unido a rechazar, va siempre unido a odiar. Yo no puedo amar el bien sin rechazar el mal. Pero ya explicamos, no es rechazo a las personas. No, señor. Estoy seguro que después José Tomás lo va a explicar muy bien. No es rechazo a las personas. No es encerrarnos en una secta y creer que nosotros somos los perfectos y que todo lo hacemos bien. Claro que no. Ese no es el propósito. Somos pecadores, por supuesto que somos pecadores, pero por amor a nuestros hermanos tenemos que advertir dónde están las serpientes, porque los amamos. Como esa mamá ama tanto a sus hijos, así también nosotros amamos a nuestro prójimo. Bueno, ¿y cuáles son los peligros específicos que trae el yoga? Estoy seguro que después se va a explicar mucho mejor y lo mío es solamente un saludo y es un darle gracias a Dios por este encuentro, por este evento, por el esfuerzo que significa escribir un libro. Eso no es así tan fácil. Eso requiere investigación y me parece que este libro está basado en investigaciones sumamente serias. Yo ya a estas alturas de mi vida he leído bastante sobre el tema del yoga y yo sé de qué les estoy hablando cuando les recomiendo este libro. Entonces, ¿dónde está el peligro? Pues hay muchos peligros, pero uno de los principales está en un hecho que tiene que llamarte la atención. Las personas que insisten en que se puede practicar yoga y que no pasa nada, dicen, no, pues es más o menos como un ejercicio, ¿cierto? Que hacen unos estiramientos de una manera y de otra, ¿no? Y ejercicios de respiración, de relajación, de estiramiento. Es una cosa que te ayuda a tranquilizarte, a relajarte, a recuperar la unidad interior, que tú recuperes esa unidad interior. Eso suena muy interesante suena. Pero yo quiero sembrarte no una duda tanto como una pregunta. Y mi pregunta es esta. Mi pregunta es esta. Óyeme, y, y si eso es así, y si eso es simplemente así, yo te hago esta pregunta. ¿Y por qué entonces es tan importante el tema de los nombres? Los nombres de las posturas. ¿Tú sabes lo que hay detrás de esos nombres? ¿Qué tal que esos nombres no los dijéramos en lengua hindú antigua, seguramente de origen sánscrito? ¿Qué tal que no los dijéramos así? Imagínate que yo te dijera, bueno, imagínate que yo fuera un instructor y yo te dijera, bueno, en este momento vamos a hacer esta posición. Esta posición se llama adoremos a Satanás. A ver, hagamos todos esta posición. ¿Cómo se llama la posición? Y todo el grupo responde, adoremos a Satanás. ¿Tú quedarías tranquilo? ¿Quedarías tranquilo haciendo esa posición corporal y decir que es simplemente una posición corporal? Yo estoy seguro de que no te quedarías tranquilo. Entonces, estas posturas del yoga tienen un origen religioso y tienen un propósito religioso, porque de lo que se trata no es solamente de algo corporal, no es solamente algo cerebral o mental, no. De lo que se trata es de entrar en comunión con fuerzas que se supone que existen en el cosmos. Y ese es el origen de los nombres de las posturas del yoga. Entonces, por eso te digo, si te tradujeran cuáles son los nombres de esas deidades, es parte del trabajo de investigación que ha hecho el autor de este libro, si te mostraran lo que hay detrás de esas posturas, de esos nombres, de esas prácticas, ¿tú te quedarías igualmente tranquilo? Y dirías, ahora hagamos la adoración a Satanás, ¿tú dirías eso? O por ejemplo, si te dijeran, bueno, ahora vamos a hacer la gran veneración a Buciraco. Buciraco era el nombre, uno de los nombres que tenían las deidades y lo invocaban como a un demonio, las deidades
de las tribus caribes en el norte de Colombia y en otros sitios. Hagamos la veneración a Buciraco. ¿Tú te quedarías tranquilo? Estoy seguro de que no. Entonces no te dejes, decimos en Colombia, no te dejes tramar, no te dejes tramar. Conoce lo que hay detrás. Si tienes tanto interés en cuidar tu cuerpo, estoy seguro que lo tienes. Si tienes tanto interés en cuidar tu cuerpo y la armonía de tu cuerpo y la armonía de tu mente, yo te digo una cosa, hay alguien que se ha interesado más todavía por tu cuerpo, por tu mente, por tu alma. Ese alguien se llama Jesucristo. No le vamos a dar la espalda a Jesucristo buscando un supuesto bienestar mental, físico, armónico, integral o el nombre que te quieran dar. No, no vamos a caer en ese error. Vamos a evitar ese error. Por eso les invito a que sigan en esta sintonía. Me estoy despidiendo, les invito a que sigan en esta sintonía, a que participen de este programa. Y no solo en el tema del yoga, sino en todos los temas de nuestra fe católica. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Decía el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Y mira quién era San Pablo. Y decía él, aunque fuera yo mismo o cualquier otro, hasta un ángel, que viniera a predicarles un evangelio diferente, no lo reciban. Eso es anatema. La palabra anatema es de las más fuertes de la Biblia. Es como decir maldición. No nos dejemos cambiar nuestra fe. Nuestra fe le costó sangre al Hijo de Dios. No nos dejemos cambiar nuestra fe. Vamos a permanecer firmes, sin arrogancia, sin violencia, pero con una gran claridad y con una gran caridad. Por favor, permanezcan en sintonía. Esto apenas está empezando y es necesario entender por qué valoramos nuestra fe y por qué la cuidamos de esta manera. Con cariño, mientras me despido, les ofrezco esta bendición. Que el Señor esté con ustedes. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra ocasión. Feliz compartir. Muchísimas gracias, Fray. Qué alegría volver a compartir con usted. Y decíamos al comienzo, en esta transmisión no hay distancia, el Espíritu nos une. Nosotros aquí desde el norte de Estados Unidos, usted de Colombia, gracias por recordarnos los valores de la fe, que quizás muchas veces negociamos, pero es una de las cosas que en este tiempo no podemos negociar. Nuestra fe tiene que seguir siendo esa fe viva, esa fe despierta. Y sobre todas las cosas siempre recuerdo lo que usted dice, Fray, esa fe que no se deja vencer en medio del ruido que causa todo. Así que gracias, Fray, por acompañarnos en esta noche. Gracias. Y bueno, Silvia, creo que la gente se está uniendo. Estaba leyendo algunos comentarios, estaba viendo los corazones, el like. Si usted está ahí, denle un like, denle un corazón a esa palabra de Dios que se va derramando, a esa palabra de Dios que se va cumpliendo. La palabra dice, y lo confirmamos al comienzo, donde dos o más están reunidos, ahí estaré yo en medio de ellos. Y esta es la fiesta de la iglesia, esta es la fiesta del Señor, esta es la fiesta de los que se están uniendo con nosotros, tanto Silvia Mariela desde Paraguay como yo desde aquí, Estados Unidos. Ahí como que se quedó congelada la imagen de Katia. ¿Sí? Iliana, ¿estás por ahí? Bueno, pero ahí mientras entonces yo quiero saludar al padre Carlos, hasta que Katia está tan lejos, ella decía está en el norte, entonces vamos un poquito más cerca. No sin antes quiero invitarles a hacer un cantito mientras preparamos el corazón y Katia vuelve a conectarse. Creo, padre Carlos, que muchas veces las personas y todos los que están conectados recurren también a estos métodos porque falta ese encuentro con Jesucristo. Yo creo que aquel que se ha encontrado con Jesús ya no necesita de estos métodos porque encontramos la paz, encontramos la calma en el Santísimo. Y cuando le preguntaba Jesús a sus apóstoles, ustedes también me van a dejar, porque de repente cuando se van hablando de estos temas, hay gente que también hoy dice, este lenguaje es muy duro, esta gente es muy exagerada, pero
Pedro le dijo, ¿dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que preparando el corazón para lo que va a compartir con nosotros el Padre Carlos Acosta desde Argentina, entonces quiero que le digamos también nosotros en esta noche con este canto a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. ¿A dónde podría ir? Solo tú tienes palabras. ¿A quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. A ver, díganle conmigo a Jesús, solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras. ¿A quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. ¿A quién iré en medio de las pruebas? ¿A quién iré en medio del dolor? ¿A quién iré cuando todos me han dejado, Señor? Solo a ti te buscaré. Solo tú tienes palabras. ¿A quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. Contigo iré, aunque todos me critiquen. Caminaré, si ya no puedo correr. Me saciaré con el pan de tu palabra, Jesús. Vida eterna, en ella encontraré. Cuando decimos la verdad, encontramos críticas, encontramos persecución, encontramos calumnias, difamaciones. Pero Él tiene palabras de vida eterna. Y mientras nosotros anunciemos la palabra de verdad, Él nos apoya. Digámosle a Jesús una vez más, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. ¿A quién más yo podría ir? Solo tú tienes palabras, palabras de vida para mí. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. El camino es muy difícil, pero lo intentaré. Tus palabras me dan vida, de ellas fuerzas sacaré. ¿A quién más podría ir? Solo a ti te buscaré. ¿A quién más podría ir? Solo a ti te buscaré. Amén. Ahora sí, Padre Carlos Acosta, te damos la bienvenida desde Argentina y por ahí está nuevamente Katia. Así mismo, Silvia, y solo Él tiene palabras de vida eterna. Padre, qué alegría volver a compartir con usted, tenerlo a usted, el Padre Carlos Acosta, es asesor nacional de la Renovación Carismática Católica de Argentina, que también se ha leído todo este libro y hoy nos va a dar un poquito su opinión al respecto, Padre, su parecer. Y bueno, recuerdo con cariño, Padre, aquellos momentos compartidos en Roma, donde el Santo Padre también nos hablaba de la renovación carismática, de ser verdaderamente de vuelta esa luz para la evangelización y para también desde nuestra espiritualidad, desde nuestra forma de ver las cosas, de sentir a Dios, desde el poder del Espíritu Santo, poder evangelizar, poder formar. Y creo que
en esta noche, esta es una oportunidad para cumplir ese llamado del Santo Padre, querido Padre Carlos. Así que qué alegría tenerle con nosotros y lo escuchamos, Padre. Queremos saber lo que Dios pone en su corazón para nosotros. Gracias. Para mí, primero es un gran honor que me ha dado mi hermano José Tomás, el poder compartir este momento. Realmente yo, cuando comenzaba a transitar en esta bendita corriente de gracia, uno de los primeros predicadores que escuché fue a José Tomás, y siempre fue edificante, siempre. Después, bueno, mi fraternidad con él, pero también con Silvita, que tantos años que nos conocemos, y Katia también en este caminar, y realmente, bueno, mientras escuchaba a Fray Nelson, este camino de unidad, ¿no? Toda América unida, desde el sur al norte, ¿no? Pero en el corazón de América del Sur, que es Paraguay. Y leyendo este libro, meditándolo, me venía al corazón estas palabras en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a estas palabras sigue una afirmación: nadie va al Padre sino por mí. Por eso podemos prestar atención o poner atención en el yo de Cristo. El yo de Cristo es la herramienta para la construcción del tú. Mi yo, totalmente diferente al tú, ese yo te transforma en un tú. No interfiero, cuido y amo tu libertad para que cada día puedas crecer en un diálogo personal y amoroso conmigo. Y esto es lo que inspira el Espíritu a quien se deja conducir por el Espíritu. Este es un concepto bastante difícil de comprender y asimilar en esta cultura del yo. El yo tan centrado, tan egocéntrico, no da lugar a un tú. En los 70, el sociólogo, un gran autor en sociología, Christopher Lasch, convirtió la enfermedad del narcisismo, término acuñado por el psicoanálisis, en norma cultural. Determinó que la neurosis y la histeria que caracterizaban a las sociedades de principios del siglo XX habían cedido el paso al culto al individuo, al culto del individuo y a la búsqueda fanática del éxito personal y del dinero. Un nuevo mal dominante. 5 décadas después, ¿sí?, ha cobrado fuerza la teoría de que la sociedad occidental es todavía más narcisista. Estamos entonces, queridos hermanos, ante la religión del yo. La religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. El hombre se ha amarrado tan fuerte a sí mismo que ha perdido su libertad. El autor de este trabajo que estamos presentando, que es excelente, por cierto, sobre la fenomenología religiosa del yoga, lo aborda lleno de respeto por esta cultura, podemos decir así. También es una cultura, una forma de ser de un pueblo, cargado de lo que es propio de la tierra donde nace, pero no por eso deja de ser firme en la verdad. Una verdad que no se fundamenta en teorías o en simpatías o antipatías personalistas, sino que se fundamenta en Cristo, que es la verdad, y en la enseñanza de la Iglesia, que es transmisora de esa verdad. He podido leer algunos comentarios que le hacen a José Tomás por el flyer que posteó en una de las redes sociales invitando a este evento, y algunos muy molestos, sin haber leído el libro, hacían comentarios
poco encendidos, ¿no? Lo que pasa es que esto sucede cuando un cristiano comprometido mueve el avispero, como decimos aquí en la Argentina, o movemos el panal, ¿no? Al leer el libro, y lo he leído pausadamente, con detenimiento, vienen a mí las palabras de San Pablo, cuando dice, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Es así como quiero presentar al autor y a este libro. Un colaborador del Señor con una herramienta para labrar en el campo de Dios y para edificarlo. Debemos como cristianos aprender a pensar y a saber discernir. El yoga y todas sus deformaciones, que también las presenta José Tomás en este libro, han potenciado en el hombre moderno, totalmente narcisista, a vivir bajo la apariencia de espiritualidad, una deshumanización, evadiéndose, abstrayéndose y enajenándose, buscando una falsa sensación de bienestar en un mundo que él transforma, por vivir así, en un mundo que lo transforma en una cultura, podemos decir así, intimista, destructiva del propio hombre. La ignorancia de muchos cristianos sobre este tema los lleva a caminar sobre un campo minado que poco a poco hace perder la fe en Jesucristo, nuestro Dios y Señor, sin el cual nada podemos hacer. Y tomo las palabras del autor cuando se pregunta, ¿puede un cristiano practicar yoga? No, es la afirmación, contundente, y explica por qué no. Porque es propio de una religión politeísta y no existe yoga cristiano. Es contradictorio decir yoga cristiano. Y se pregunta el autor, ¿existe algún pasaje bíblico en que Jesús enseñe yoga? Mezclar cristianismo y yoga, tarde o temprano, terminará en un sincretismo religioso, pernicioso para el cristiano. Utilizar mantras como oraciones cristianas es una traición no solo a Cristo, sino a toda la tradición apostólica y a los grandes santos que nos han dejado una herencia riquísima e inestimable de la oración. Y también el autor cita a Monseñor Uribe Jaramillo. El yoga, dice Monseñor, puede ser instrumento válido para el hindú, que busca con sinceridad la salvación y no ha conocido la verdad revelada por el Verbo de Dios. Pero para el cristiano es un camino erizado de peligros y a la larga, si no lo aparta de Jesucristo, lo llevará a una gran confusión, pero no a la verdadera perfección cristiana. Te llevará a una gran confusión, pero no te llevará a la santidad. Es esa serpiente peligrosa, el ejemplo que daba Fray Nelson Medina. El autor, a través de su trabajo de investigación, nos advierte y a la vez enseña cuál es el verdadero camino hacia un Dios totalmente libre, que nos hizo totalmente libres para amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gran tentación del yoga, ante la cual el autor quiere alertarnos, es la vieja y primera tentación del diablo. Serán como dioses. El autor, ante cada elemento que constituye esta religión, y lo deja bien en claro, que el yoga no es solo una herramienta de relajación o elongación de los músculos del cuerpo, sino que tiene una fuerte carga religiosa politeísta, con su propia liturgia. También deja bien en claro que estas prácticas son totalmente incompatibles con nuestra fe cristiana. Para esto, José Tomás
describe minuciosamente cada parte que hace a esta religión, el yoga, su historia, su filosofía, junto a su doctrina, junto a su liturgia, donde el hombre se salva a sí mismo, llegando a ser Dios, para concluir luego presentando lo que nos enseña nuestra fe, recordándonos que todas las cosas han sido recapituladas en Cristo. Que Cristo, por la justificación, por su entrega en la cruz, nos ha salvado. Y en Él, en el Señor, están contenidos todos los tesoros de gracia, de la gracia. Y solamente en Él seremos plenos. En Cristo, con Cristo, no nos falta nada. No nos falta nada. En los años 80 se repetía esta frase, que el hombre sepa que el hombre puede. Es el gran grito de la modernidad. El hombre quiere vivir sin Dios. El hombre cree que se puede bastar por sí mismo. Y querer quitar a Dios de nuestras vidas es querer vivir sin respirar. Creer que nos podemos salvar por nosotros mismos es un engaño, es una mentira que estas religiones y pseudo religiones que promueve la nueva era, que también lo explica muy bien José Tomás, faltando a la verdad, quieren apartar a los hijos de Dios, a los bautizados del recto camino. Dios, queridos hermanos, no es solo un ser trascendente, es inmanente al hombre, tan interior al hombre como el hombre mismo. Dios no destruye la naturaleza, al contrario, la eleva. Esta es la fe que profesamos los cristianos, totalmente distinta a la doctrina del yoga y los nuevos movimientos religiosos. Por todo lo expuesto, y los invito a leer este trabajo con detenimiento, sin apuros, bajo la luz del Espíritu Santo, como nos dice San Juan Pablo II, citado por el autor en esta obra. Es necesario conocer primero el propio patrimonio espiritual y reflexionar sobre si es justo arrinconarlo tranquilamente. Es justo, queridos hermanos, dejar de lado toda la tradición de espiritualidad que nos han dejado desde los santos padres hasta hoy, todos los místicos, todos aquellos que han penetrado en ese misterio de amor que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Papa emérito Benedicto XVI nos dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, poder encontrarme con el tú, que es Dios, totalmente distinto a mí. Y concluyo con lo que enseña el magisterio de la Iglesia en el documento Jesucristo, portador de agua viva. La vida en Cristo no es algo tan personal y privado que quede restringido al ámbito de la conciencia. Ni es tampoco un nivel nuevo de conciencia. Implica una transformación de nuestro cuerpo y nuestra alma mediante la participación en la vida sacramental de la Iglesia. O sea, queridos hermanos, lo que se nos pide es una verdadera metanoia, una verdadera conversión, un cambio de mentalidad. No dejarnos embaucar ni engañar. Y es mi deseo que este trabajo despierte en los lectores las ganas de seguir formándose en la rica tradición espiritual que nos ofrece nuestra Madre la Iglesia. Quiero agradecerte, José Tomás, de corazón, por haberme invitado a este evento, por permitirme compartir mi impresión sobre tu excelente estudio sobre el yoga. Por eso, viva el Sagrado Corazón de Jesucristo,
donde encontramos la fuente para la salud de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Gracias de corazón. Padre, muchas gracias. Gracias por sus palabras, por estas iluminaciones y porque, bueno, nos está todavía motivando mucho más a esta noche en que seguimos formándonos, en que seguimos recibiendo. Y yo creo que no es un mejor momento propicio, sino que también invitar a José Tomás a que pueda compartir con nosotros estas palabras desde su autoría. Lo decía Fray Nelson, lo decía el Padre Carlos, creo que ha sido mucho tiempo de trabajo, ha sido mucho tiempo de estudio, de esfuerzo. José Tomás Martínez fue coordinador nacional del Consejo para Laicos de Paraguay, también fue coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Paraguay y hoy se desempeña como miembro, también como miembro de la Pastoral de Exorcismo de la Arquidiócesis de Asunción, nombrado recientemente por nuestro querido arzobispo. José Tomás es autor de 5 libros, muchos de ellos hemos conocido a través de él todo este mundo de la nueva era, de la superstición, del ministerio de sanación, todo lo que nos tiene. Solo por recordar alguno de esos libros, José ha sido el autor del Poder de Dios sobre Satanás, El Gran Engaño, La Masonería, lo que el cristiano debe saber, Ministerio de Liberación, y hoy nos regala este libro, El Yoga. Un cristiano puede practicarlo. Gracias, José. Ya me uno a mis hermanos y a mis amigos que me precedieron en la palabra para agradecerte el trabajo, para agradecerte la compañía siempre pastoral y esta oportunidad de compartir en la distancia este nuevo libro. Estoy segura que tu familia, tus hijos, tus nietos hoy celebran con todos nosotros por este nuevo logro que el Señor te está permitiendo traer para toda la iglesia. José, buenas noches. Buenas noches, Katia. Buenas noches a todos nuestros amigos que están en sintonía. Gracias por la presentación. Y bueno, estamos acá para disfrutar de esto que el Señor nos dio, nos regaló. Quisiera agradecer, porque sería muy desagradecido si primeramente no agradezco a Dios por el don de la vida, por toda la oportunidad que me ha dado de conocer las riquezas de nuestra Iglesia Católica. También quiero dar gracias a mis padres, a mi esposa, que desde el cielo estarán acompañándonos en este evento tan importante, a mis hijos, Gabriela y Miguel, a mi nietito, Óscar Rafael, a la Iglesia, en la figura del arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, que me ha concedido el imprimatur, también al diácono Bernardo Figueredo, a Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco, y a Fray Nelson Medina, dominico, doctor en teología, que tan generosamente han hecho la presentación del libro. Al padre Carlos Acosta, asesor nacional de la Renovación Carismática de Argentina, a Katia Gómez de Arango, coordinadora nacional de Estados Unidos, a Silvia Mariela, cantante y predicadora católica, a Iliana Cabrera, quien hoy está haciendo posible la transmisión de este lanzamiento. A tanta gente debo agradecer y les pido perdón si es que me he olvidado de alguien, pero un libro no se escribe solo. En el libro también aparecen agradecimientos, como por ejemplo a la profesora Eva Florentín, que sin ningún interés pecuniario se dedicó a corregir el libro. Ella es profesora de la lengua española y me ha ayudado porque no es fácil escribir correctamente. De hecho, mi intención nunca fue escribir un libro que pueda ser rico literariamente hablando, pero sí un libro que pueda servir a nuestra fe. Quiero empezar a hablar del libro, especialmente la tapa. Le debo agradecer a mis hijos. Había presentado yo un primer modelo y, por supuesto, mis hijos fueron los primeros que rechazaron. No les gustó para nada. Por lo tanto, Miguel se encargó de diseñar la tapa y agradezco muchísimo por ese detalle. Mis hijos se preocuparon por este libro y quisieron que sea una buena presentación. Este libro nace de una preocupación y es la 6ª preocupación que tengo. Por eso digo que a veces la preocupación es positiva cuando de la preocupación pasa a la ocupación.
me he ocupado a investigar un tema que a veces relativizamos. No sabemos qué responder y esa fue mi mayor preocupación. Mucha gente dice, no, no debes practicar eso porque es diabólico o porque está prohibido o porque la iglesia no quiere, pero no damos una razón valedera porque estamos en un tiempo en que ni los niños ya se quedan callados cuando le decimos esto sirve, esto no sirve. Hay que dar siempre una explicación. Estamos en un tiempo en que la gente no acepta el sí o el no si no tenemos un fundamento racional. Y eso es lo que yo intenté hacer con este libro. Escuché que varios sacerdotes recomendaron a sus fieles que si se sienten bien con eso, que sigan haciendo. Entonces, al investigar, fui a la esencia misma del yoga. No me fui a preguntarle a la profesora que tiene su curso de hacer estiramientos y solamente de posturas, sino investigué quién podría darme la esencia del yoga. Y encontré, por la gracia de Dios, a un gran académico, Mircea Eliade, muy conocido en el ámbito académico, que escribió 3 libros sobre el yoga. Y justamente 2 de esos libros fueron regalos de mis hermanos de diferentes comunidades. El padre Jorge de Buenos Aires, que ya pasó a la otra vida. Silvia, una amiga muy querida de Buenos Aires, que también me había obsequiado un libro. Diego de Córdoba, que también me acercó un libro de espiritualidad muy interesante. Y todo ello contribuyeron a que realmente este libro dé sus frutos, estoy seguro, porque ya está en el mercado. Incluso algunos amigos me dijeron que ya han adquirido. Y yo creo que va a ser un material interesante para aquellos que no saben por qué no debemos practicar los católicos el yoga. Y quiero hacer una aclaración. No puedo decirle a nadie, hace esto o no hagas esto. El propio Dios, en su palabra, en el libro de Deuteronomio, dice, mira que te doy la vida o la muerte, escoge. Entonces, Dios nos da la libertad de escoger, pero si hemos escogido el camino del cristianismo, tenemos que ir perfeccionándonos en la vida del espíritu. Pero cuando encontramos elementos de otras religiones como el yoga, que es una técnica ascética para ir a la plenitud espiritual, que nace en un ambiente hinduista en la India, pre-Arya, donde los libros védicos empiezan a hablar de cómo se tenía que dirigir hacia las deidades los indios. No se menciona en los Vedas el yoga, pero sí en los libros sagrados tardíos como los Upanishad. Y he ido a investigar qué dicen esos libros del yoga. Entonces, estamos ante una técnica ascética, y quiero compartir la definición de ascetismo. Es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. O sea, el yoga es un estilo de vida que nos lleva supuestamente a una perfección moral espiritual. El significado etimológico nos dice ya algo de lo que es el yoga. Significa ligar en conjunto, tener apretado, poner bajo el yugo, y su raíz viene del yug. Entonces, ¿a qué nos liga el yoga? A las diferentes deidades del hinduismo. Y nosotros, quienes hemos estudiado algo del hinduismo, sabemos que tienen muchos, pero miles y miles de dioses. Entonces, estamos hablando de que el yoga nace en un país donde la religión es politeísta y el yoga es un camino a lograr una vida de ascetismo. Resumiendo rápidamente, porque no quiero cansarlos, tenemos que empezar hablando de
que el yoga es una forma de hacer un sacrificio a Dios o a los dioses del hinduismo. En la antigüedad, los indios hacían sacrificios de animales, de diferentes tipos de bebidas. Por ejemplo, el soma es uno de los más conocidos, que supuestamente incluso después de beber uno puede llegar a la inmortalidad. Y cuando el yoga se introduce dentro del hinduismo es porque es homologado el sacrificio. ¿Qué significa homologar? Es tomar esa enseñanza del yoga como algo similar al sacrificio de los Vedas. Entonces, con el yoga, el sacrificio ya es interior, es una oblación interior. Es un sacrificio que estamos ofreciendo a los dioses del hinduismo. Por eso es aceptado por la casta de los sacerdotes, los brahmanes. Y tenemos que decir que el budismo y el jainismo no fueron justamente aceptados por el hinduismo porque hay ciertas cosas que colisionan con la ortodoxia del hinduismo. Por ejemplo, Buda acepta algunas cosas del hinduismo, pero otras cosas rechaza. Entonces, el único punto que es realmente aceptado por el hinduismo y el budismo es la reencarnación. Y acá es importante ver por qué realmente el yoga es peligroso para el cristiano. Porque creen en la reencarnación. Los gurúes, los yogis, dicen que logran ir a conocer 10, 20 y hasta 100 generaciones de vida. Por lo tanto, la base de la creencia es reencarnacionista. Y San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, queridos hermanos, el yoga está cargado de espiritualidad hinduista. Tiene elementos propios de la religión y también de la metafísica del hinduismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos dicen, pero yo solo practico ejercicios físicos. En el yoga no existen ejercicios físicos, sino los ejercicios físicos son solamente un medio para llegar a las posturas yógicas. Entonces, el ejercicio previo es un ejercicio de elongación, de estiramiento. Cualquier persona que haya practicado danza o artes marciales o algún deporte que requiere hacer abertura de piernas, hacer estiramientos, puede decir con mucha exactitud, con mucha claridad, que nadie podía llegar a esas posturas del yoga si no tuviera un ejercicio de estiramiento, de elongamiento previo y, por supuesto, por mucho tiempo. Por lo tanto, una cosa es el ejercicio previo para llegar a las posturas. Cuando se llega a la postura, el yogi imita el arquetipo divino, o sea, llega a perder su estado humano y se convierte prácticamente en un hombre divino. El yogi lo que busca es justamente la unión con Brahman, con Vishnu, con Krishna, con Isvara, para que se fusionen con ese Dios y lleguen a ser lo que el hombre tanto busca, el hombre Dios. Entonces, hay una raíz profundamente religiosa. Isvara es el dios de los yogis, es como el patrono de aquellos que practican yoga. Y dicen los libros sagrados y los grandes comentaristas de estos textos sagrados que estas posturas llevan al practicante a la unión con Dios. Por lo tanto, si yo soy cristiano y estoy haciendo una postura, esa postura es para estar en contacto con Isvara tal vez. Y en el libro de Mircea Eliade, este gran investigador que escribe, pero con mucho amor, los libros de yoga, porque evidentemente él estaba muy metido en esto,
estuvo varios años en un ashram de la India investigando, estuvo estudiando en la Universidad de Calcuta. Entonces creo que es una persona muy indicada para decirnos exactamente la esencia del yoga. Estos días, entre las tantas críticas positivas y negativas, encontré una y me pareció muy interesante compartir con ustedes. Alguien que decía, porque salió una publicación en uno de los periódicos locales, y este hombre decía, pero esto es una opinión del lector nada más. Los que van a leer mi libro y esperan encontrar mi opinión personal se van a quedar muy decepcionados. Porque lo que yo he hecho no está basado en mi opinión personal. La investigación de la esencia del yoga presento incluso con letras cursivas para que no nos perdamos ninguna coma, ningún punto de lo que dicen los textos sagrados de la India. O el gran Mircea Eliade, uno de los profesores de la historia de las religiones más conocidos en el mundo. Entonces, lo que hice fue confrontar con la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Y en cada capítulo voy hablando de uno de los elementos del yoga y haciendo esa confrontación. Hablo de las posturas o asana, hablo del mandala, hablo del mantra, voy hablando de cada uno de estos elementos religiosos y voy contraponiendo a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. Les debo confesar que me he llegado a sorprender de que dentro del yoga haya tantos elementos religiosos, incluso en la respiración. Hay gente que dice, no, pero solamente hago un ejercicio de respiración antes de las posturas del yoga. En la India, y especialmente en el yoga, la respiración tiene un sentido religioso profundo. Por ejemplo, la respiración es una oblación a los dioses. Son oblaciones continuas e inmortales según la creencia india. Se identifica con los dioses del panteón Veda. Brahma o Brahman es la aspiración, Vishnu la suspensión o retención del aliento y Rudra la expiración. O sea, la misma respiración es una oblación, es un sacrificio que se le está ofreciendo a los dioses. Y eso no lo digo yo. He mirado, investigado y están en los libros sagrados de la India. Entonces, que no me vengan a decir, pero yo solamente respiro. Eso tiene un fundamento religioso en el hinduismo. Por eso, queridos hermanos, cada elemento del yoga está cargado de religiosidad hinduista. El gran sociólogo, conocido como el padre de la sociología, Max Weber, este alemán tan conocido, decía que no existe hinduismo sin castas. Y el yoga no hubiese sido aprobado por la casta de los brahmanes si no tuviera tanto contenido religioso. Por eso quiero proponer que ustedes mismos lean y se sientan cuestionados por la palabra de Dios y por el magisterio de la iglesia. Muy poco van a encontrar opiniones personales del autor. Es cierto que hay algunos términos difíciles para nosotros porque viene de una cultura totalmente diferente, la cultura oriental, pero como cristianos, al leer la palabra de Dios, vamos a tener mucha luz sobre el tema. Voy a ir terminando y diciéndoles de que mucha gente que cree que se puede separar toda la religión o toda la metafísica del hinduismo o la metafísica oriental de los ejercicios físicos, está bastante equivocada, porque hay un valor espiritual, religioso, intrínsecamente en los ejercicios. Como yo soy laico y no tengo la autoridad de un sacerdote, hemos escuchado las palabras de Fray Nelson Medina, uno de los
sacerdotes más intelectuales, creo yo, de América Latina. Y hasta me arriesgaría a decir de todo el planeta. Le escuchamos al asesor de la Renovación Carismática, el padre Carlos Acosta, que también es sacerdote de la Renovación Carismática y se ha leído el libro. Por eso les agradezco muchísimo. Y creo yo que no solamente tengo la garantía de estos sacerdotes, sino he presentado a la Arquidiócesis de Asunción, he pedido que se lea mi libro y, por supuesto, cuando uno solicita la licencia eclesiástica, debe pasar por manos de un canonista. Y ese canonista tiene que hacer su observación para que el obispo del lugar pueda firmar el imprimatur. Y el imprimatur está diciendo que no hay nada que vaya en contradicción a la fe. Por lo tanto, repito, hay muy poco de mi opinión personal, pero hay mucho de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. También debo confesar que he encontrado 2 artículos muy interesantes en internet de sacerdotes, uno de ellos muy intelectual, Fray Santiago Cantera Montenegro, que escribió un artículo sobre el yoga. Es una maravilla, con 2, 3 páginas, explica de manera preciosa por qué un cristiano no debe practicar el yoga. Y el segundo artículo es de un sacerdote indio, el padre James Manjakal. Él, siendo de la India, exhorta a los cristianos que no practiquen yoga. Entonces, no solamente van a encontrar la opinión del autor, que es un laico que no tiene mucha autoridad en materia religiosa, pero van a encontrar artículos de sacerdotes muy, pero muy interesantes para conocer más sobre este tema y no ir a practicar sin antes por lo menos discernir. Nadie les puede prohibir. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere. Pero un cristiano que realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo debe discernir lo que le conviene para crecer en la fe o lo que puede afectar su fe. Por eso le doy gracias a Dios por darme el tiempo y este tiempo de pandemia, este tiempo tan difícil, de mucho temor, de muchas muertes, que pueda salir este libro a luz. Y estoy seguro que puede servir muchísimo a los catequistas, a personas que no han investigado, y puede ayudar a otros hermanos a saber qué hacer antes de ir a practicar el yoga. Si te dicen, yo solamente hago ejercicios y no hay nada de religión hinduista, debes preguntarle si no se hace respiraciones, si no se menciona mantra. El mantra tiene una significación profunda en el hinduismo. El Om es el mantra que supuestamente puede incluso hacernos llegar a la salvación. O sea, cambiar a Jesucristo por un mantra es algo que un cristiano puede hacer de ninguna manera. Soy contundente al decir que ningún cristiano que haya por lo menos investigado sobre el yoga puede practicar sin que su conciencia le esté golpeando constantemente. Estas personas que dicen, yo me voy solamente a hacer ejercicio, no se respira. De hecho, es imposible no respirar. Pero si no tiene uno de estos elementos del yoga, entonces le vendieron gato por liebre. Eso no es yoga. Y no lo digo solamente yo. Dice uno de los yogis más conocidos en España, que se llama Ramiro Calle. Él dice, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es? Entonces, les agradezco muchísimo por estar con nosotros este tiempo. Le pido a Dios por cada uno de ustedes y quiero invitarles a que lean este libro y pueden hacer sus críticas positivas y negativas. Para eso justamente Dios nos dio la razón,
pero si conocemos algo de nuestra fe, estoy seguro que este libro le va a cuestionar. Le va a cuestionar muchísimo si usted está realmente haciendo algo que va a hacerle crecer en su espiritualidad, o posiblemente le va a ir desviando de a poco de la espiritualidad del cristianismo. Una señora decía, cuando yo escribí un artículo, me encanta que hablen de yoga porque yo soy cristiana y practico yoga. ¿Cuánta gente cristiana dice lo mismo? ¿Cuánta gente que piensa que no hay contradicción practicar yoga y decir que somos cristianos? Este libro puede darte luz para que te des cuenta de que hay muchos elementos religiosos del hinduismo y del budismo y también del jainismo que son incompatibles con tu fe en Cristo Jesús. Y termino con la palabra de Dios. Cuando estaban hablando los que me antecedieron en el uso de la palabra, el Señor me muestra este texto que quiero compartir con ustedes. Deuteronomio, capítulo 13, desde el versículo 2 en adelante, y dice: tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si te ocurre esta señal o este prodigio y él te dice: vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Palabra de Dios. Si realmente decís que la amas a Cristo y no te importa practicar una técnica ascética que une al hombre con los dioses del hinduismo, es porque realmente no sentís ningún amor por Cristo. Cristo murió por vos en la cruz para que tu vida le entregues a Él, no para que creas que el yoga te va a llevar a la salvación. El yoga es un camino de liberación en el hinduismo. Es una técnica ascética que supuestamente lleva al hombre a liberarse de los ciclos reencarnatorios. Te ayuda a encontrar la salvación porque es realmente una técnica soteriológica. ¿Qué significa eso? Que te habla de la salvación y que te enseña que el yoga te lleva a la salvación. ¿Cómo podemos decir que Cristo nos ha salvado si también estoy practicando yoga y esperando que a través del yoga me llegue la salvación? Es totalmente contradictorio. Quiero, antes de terminar, decirles que estamos gestionando que en la Argentina la Renovación Carismática pueda editar este libro. Estoy en conversación con los dirigentes de la Renovación y si es la voluntad de Dios, yo creo que se puede dar, porque muchos hermanos argentinos me han preguntado dónde pueden conseguir el libro. También estoy viendo la posibilidad de que se venda en Amazon, pero mientras tanto los paraguayos pueden conseguir en diversos lugares. En Asunción van a estar vendiendo 2 librerías muy conocidas, la librería católica Ediciones Paulinas, también la librería El Lector. En la parroquia San Rafael, donde también tienen una librería, va a estar a la venta, de hecho ya está. En la parroquia San Juan Bautista del Verbo Divino, que es mi parroquia. En la parroquia San Pedro y San Pablo. En Ciudad del Este va a estar a cargo de Jorge Mendoza, un hermano de la Renovación Carismática. En pantalla pueden ver su número de teléfono. En Encarnación, Analía Molinas, también está su teléfono. En Coronel Oviedo, una hermana muy querida, Naide Bogado. Así es que vamos a tratar de poner al alcance de todos los interesados. Que Dios les bendiga. Disculpe porque nos hemos pasado unos minutos. Quiero agradecerle nuevamente a Katia porque a pesar de su enfermedad, ella está compartiendo con nosotros esta noche. Y a todos los que están escuchándonos, que Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros este tiempo.